Bienvenido, secretario de Gobernación. Me parece que, además de la grave crisis de credibilidad que sufre la clase política, en la que hoy todo lo que se diga acá, simple y sencillamente, son palabras vacías para la ciudadanía. Sobre todo cuando se afirma que nada de lo que se hace es con fines partidistas. Me parece que no hay nada más alejado de la realidad. Sin embargo, además de esa crisis, sostengo que la mayor crisis que se vive hoy en día en nuestro país es la relacionada con las constantes violaciones en materia de derechos humanos. Y de ella se derivan muchas otras. La crisis de seguridad, la crisis social y política que vive este país. Y esto lo tomo a cuenta porque en materia de política interior, este gobierno se propuso que la Secretaría de Gobernación diera seguimiento y atención a las recomendaciones que emiten los organismos competentes en materia de derechos humanos, además de continuar con las tareas que en ese aspecto tiene establecida la ley. Además, con aquella reforma inicial, el gobierno de Peña Nieto se propuso que la Secretaría de Gobernación tuviera las atribuciones para encabezar las políticas públicas de seguridad interior, de prevención del delito, así como del sistema penitenciario de nivel federal, con la consecuente desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública. Al respecto, habría que referirse a los recientes informes de organismos internacionales en los que coinciden el relator de Naciones Unidas contra la Tortura, Juan Méndez, Cruz Roja Internacional, el Alto Comisionado de Naciones Unidas por los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, Amnistía Internacional y Human Rights Watch, y que el gobierno mexicano se niega a reconocer. Y sin embargo, esos informes dan cuenta del reto que representa el olvido en que se tiene la agenda en materia de derechos humanos. Y en ese sentido, mi primer pregunta, secretario de Gobernación, ¿qué le parecen estos informes, independientemente de la reducción que ha manifestado que hay por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en materia de recomendaciones al gobierno federal? Todo esto sin hacer mención a una de las más graves manifestaciones conocidas de violaciones a derechos humanos, como es el caso de la responsabilidad del Estado mexicano en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre. Sin adentrarnos en las múltiples violaciones de que son objetos migrantes que cruzan por nuestra frontera, ahora que México se dedica a hacerle el trabajo sucio a Estados Unidos para contener el ingreso de migrantes a este país. Sin mencionar tampoco las lamentables condiciones del sistema penitenciario mexicano, que tiene atiborradas las cárceles de primodelincuentes y generalmente de pobres que no tienen para defenderse. Solamente concluiría haciendo dos preguntas por lo que se ha comentado acá. Con respecto a las alertas por violencia de género que tuvieron que esperar 5 años, en el caso del Estado de México y recientemente en Morelos, ¿qué hará la Secretaría de Gobernación con respecto a las 7 solicitudes pendientes que hay en la materia? Y por último, ha mencionado el compromiso que el gobierno tiene con respecto a los centros de justicia para mujeres, y quisiera preguntarle si tiene conocimiento que para este tema existe una disminución de casi el 50% entre un presupuesto y otro. ¿Es cuánto? Espero sus respuestas. Proceda, por favor, señor secretario. Gracias, señor presidente. Senadora Marta Tagle, seré puntual en la respuesta. A cada informe, no solo de organismos internacionales, sino de organismos locales, no solo vemos sus observaciones, sino que las revisamos, y no solo eso,
sino que las trabajamos para recomponer lo que se tenga que hacer y modificar también a lo que haya lugar. Y déjeme, a su pregunta sobre qué opino de los informes, es que los consideramos que no solamente los internacionales, por cierto, también los de ONGs locales de nuestro país, muy importantes también, déjeme decirle que con todos ellos estamos trabajando. Citó usted algunas, pero yo quisiera citarle algunos otros, que de todos han derivado observaciones o señalamientos. En materia de secuestro, estamos trabajando con Alto Secuestro, con México SOS. En búsqueda de personas y prevención de tortura, con la Cruz Roja Internacional, que ha emitido algunas recomendaciones, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. En seguridad, para las cifras y prevención de delito, con México Unido contra la Delincuencia, con México SOS, con Causa en Común, con Observatorio Nacional Ciudadano, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con Más Ciudadanía, oficinas de las Naciones Unidas, México Evalúa, USAID. En protección a periodistas, trabajamos con Freedom House, con PEN Internacional y con Artículo 19, que por cierto algún senador hacía referencia de sus señalamientos. Con ellos estamos trabajando modificaciones a todos nuestros protocolos, a todo lo que tenemos que hacer como Estado mexicano para mejorar en cada uno de los rubros que ellos señalen. En lo que se refiere a Frontera Sur, respeto su punto de vista, pero déjeme decirle que hoy están mejor protegidos, mucho mejor, y por eso la incidencia delictiva contra migrantes ha disminuido de una manera alarmante, diría yo, porque ha bajado prácticamente en algunos casos, en algunos puntos, a tasa cero, y que estamos trabajando para ellos, para protección de los derechos humanos de los que vienen y también para los que están en nuestra frontera, los mexicanos, las mexicanas. En lo que refiere usted a la alerta de género, déjeme decirle que antes este protocolo, este proceso, era sin duda uno que se politizaba, que se ocupaba para que entonces todo un Estado, los gobernantes de uno u otro partido, fueran llevados a juicio respecto a las circunstancias que pasaba su Estado, tuviera o no responsabilidad. Hoy, con organismos de la sociedad civil, con legisladoras particularmente, y con los estados, entonces tenemos otro protocolo. Y este proceso nos permite no solo llegar a la acusación o al señalamiento, sino antes resolver los problemas. Cuando estos no han tenido el debido cuidado, entonces se hace el alertamiento. Y lo hemos hecho en Guanajuato, lo hemos hecho en Morelos, en el Estado de México, y lo haremos donde se tenga que hacer para corregir y para resolver este problema de violencia contra las mujeres. Y respecto a los centros de justicia, bueno, toda la administración pública está en la propuesta en la Cámara de Diputados, una disminución en el presupuesto, pero nosotros vamos a seguir adelante y vamos a seguir fortaleciendo estos centros y vamos a construir más. Esto téngalo por seguro. Muchas gracias. ¿Desea ejercer su derecho de réplica? Tiene 2 minutos. Pues yo espero que además de atender todos los informes, se den resultados. Porque no es lo mismo atender y escuchar y simple y sencillamente seguir simulando que se hace algo que estar dando resultados. La ciudadanía está exigiendo respuestas. Y la realidad que se vive allá afuera es muy diferente de la que vivimos aquí, muy diferente. Hay múltiples violaciones a los derechos humanos de muchos ciudadanos, con nacionales y extranjeros que todos los días que pasan por nuestras fronteras siguen siendo violentados por múltiples factores, pero también por instancias del Estado mexicano. Por eso me parece importante que más allá de simple y sencillamente atender estas recomendaciones, demos respuesta inmediata a los problemas que en materia de derechos humanos estamos viviendo. Y con respecto a la alerta por violencia de género, me parece importante reconocer que efectivamente se avanzó en el protocolo para modificar precisamente la declaratoria de la alerta. Sin embargo, hay muchos otros estados y el feminicidio sigue sucediendo en nuestro país.
Están matando a cientos de mujeres y es importante actuar de manera más rápida, y por eso es lamentable que el Centro de Justicia tenga una disminución de presupuesto. Si habla de que estamos comprometidos con atender la violencia de género, no entiendo por qué se están disminuyendo los presupuestos en esta materia. Muchas gracias por sus respuestas.